Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a la señora Francisca García. Ella es integrante de los comités de Cuenca del Río Sonora. Los comités de Cuenca del Río Sonora fueron la forma en que los afectados por un derrame de una mina del Grupo México allá en Cananea se organizaron para responder a este desafío. Se cumplen 11 años de este derrame que ha sido una de las afectaciones de la industria extractiva más graves que han ocurrido en toda la historia del país, y le agradecemos que nos tome esta llamada para que nos comparta la información sobre cómo se encuentran. Señora Francisca García, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén Martín, gracias por el espacio. Al contrario, muchas veces hemos hablado de este tema aquí en el programa a lo largo de estos 11 años, señora Francisca García, pero quizás para las personas que no lo recuerden, usted nos puede hacer un resumen de qué fue lo que ocurrió en agosto de 2014, ¿no? En agosto de 2014, allá en Sonora, que les cambió la vida prácticamente. Sí, mira, el 6 de agosto de 2014 se presentó una falla en los sistemas de tinajas de Buenavista del Cobre. Se vinieron 40,000 litros de ácido acidulado de cobre, ¿no? Metales pesados, que afectó a 8 municipios a lo largo del río Sonora, en su recorrido desde Bacanuchi hacia el Molinito. Uh-huh. Afectó, entiendo, unos más de 20,000 pobladores, ¿no? De todos estos localidades. Sí, afectando a más de 25,000 pobladores. Eran unos cuantos pozos de agua potable. Así es. Usted como 40 más o menos. Uh-huh, que afectó. ¿Usted en qué localidad vive, señora Francisca García? En Aconchi. En Aconchi. ¿Y cómo se sintió de inmediato o fue al paso de los días que se sintieron las afectaciones por este derrame de ácidos? Pues mira, primeramente las primeras afectaciones fueron porque nos cortaron el suministro de agua. Uh-huh. Los primeros días no, los primeros 3, 4 días después de que pasó el derrame no. Después ya fue cuando apagaron los pozos de agua potable y también los de riego con los que se regaban las milpas. Y ya después las afectaciones fueron al año, fueron acumulándose por problemas de salud en algunas personas que en su momento, como no hubo la atención oportuna, o más bien el aviso oportuno, y las personas pues pasaron por el río y ellos fueron los primeros afectados. ¿Cómo fueron esas afectaciones en la salud? Entiendo que en la piel hubo erupciones, hubo daños que se empezaron a notar de manera muy directa, pero hubo más afectaciones. Compártanos más al respecto, señora Francisca García. Sí, mira, los primeros afectados fueron los señores que pasaron el río y ellos tenían como escoraciones en la piel, en las piernas. Y luego personas que también anduvieron en el río, que se bañaron, también empezaron a sentir ampollas o comezón en la piel. Después, ya sería como en el 2018, ya se empezó a ver, no es cierto, 2016, 2017, empezamos a ver que había muchos problemas en personas y en adolescentes, problemas en los riñones. Infección, arritmias, personas que de repente decían, le salió tiroide, fulanita tiene tiroide, y así en todos los municipios, las localidades, ¿no? Porque son los municipios más localidades. Sí. Y después de ahí se veía más personas que decían, aquella persona le salió cáncer, o falleció por cáncer nomás en 3 meses y ya falleció. Y así, a raíz de estos 11 años, hemos visto más y más afectaciones en la salud.
Entonces empezaron, digamos, manifestaciones de manera cutánea, la piel, y después otras enfermedades más graves, y esto se ha venido, digamos, intensificando. Está reconocido por el gobierno que es este derrame de la mina Buenavista del grupo, que por cierto, el propietario es uno de los hombres más ricos de México, pero también del mundo, porque aparece en las listas de Forbes con miles de millones de dólares de fortuna. Está acreditado que este derrame y esta contaminación del agua, de los suelos, es la que provoca estas enfermedades. Sí, mira, en el 2020 hicieron estudios a las personas, alrededor de 1.500 personas se le levantaron muestras de sangre, personas adultas, adolescentes y niños. Uh-huh. De las 1.500, yo creo que 1.490 o 99, vamos a decirlo así, salieron con metales pesados. Unos con manganeso, caño, cobre, arsénico, plomo. Y de esas hubo afectaciones que decían que tenían un alto grado de concentración de metales o eran como personas críticas. Pero no sabemos quiénes son esas personas y tampoco sabemos qué tratamiento les están dando. Uh-huh. Porque vino en la presa a entregar los estudios, luego vinieron, capacitaron a los médicos del sector salud y ya vinieron, cuando se entregaron los resultados, vinieron y hicieron como levantamiento. Lo primero que fue es hacer como el expediente clínico. Sí. Y ya iba y te decía, porque yo fui, lo digo por conocimiento de causa. Tu mamá tenía diabetes, hipertensión, así, y tú, era un cuestionario que te hacía. Y, no es su diagnóstico o sus resultados no es tan bien, no es tan, no tiene tanto, pues. Pero si ya en el 2020 ya no salió, ¿cómo estaremos ahora al 2025 que hemos seguido teniendo el contacto con el agua? Porque claro, a lo mejor no tomamos de la llave. Así es. Pero seguimos bañándonos y hay veces que se cruza el río y tienes contacto con el agua, pues. Sin Entonces, duda. ¿cómo estaremos a 11 años? Doña Francisca, le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle y lamento mucho, la situación es terrible. Quería preguntarle entonces, digamos, 11 años después, ¿continúan las enfermedades? En algunos casos ni siquiera todavía se sabe exactamente bien, pero es consecuencia del desastre. Y por otro lado, todavía no ha habido remediación, por lo que nos está comentando. Es decir, 11 años después, ¿la situación está igual o peor para ustedes? No, peor. ¿Peor? Es peor, porque porque si ustedes revisan en las páginas de los ayuntamientos municipales, van a ver cuántas esquelas ponen de personas que han fallecido. Y a lo mejor dices, pues, bueno, es herencia el cáncer, es esto, pero si ya hay una muestra que hay metales pesados y que estos metales pesados te causan ciertas enfermedades, uh-huh, pues uno sí las tiene que relacionar con el derrame. Claro. Y no ha habido esa atención porque a 11 años ya debería de haber estado construido el hospital o la clínica. Aquí, doña Francisca, durante muchos años también hay lo que llaman infierno ambiental en El Salto y Juanacatlán, aquí en Jalisco, por la contaminación del río Santiago. Recuerdo durante muchos años que la población se quejaba de las enfermedades, las autoridades optaban por no hacer nada, justamente no ubicando la relación entre la contaminación y las diferentes enfermedades que tenía la población. Es como una especie de estrategia. ¿Algo similar estará ocurriendo allá para deslindar las responsabilidades de la empresa, justamente no ubicar la relación directa con la causa de las enfermedades? Pues es que no se podría deslindar, creo yo, porque la empresa, ella reconoció que tuvo ese problema o esa falla en su sistema, ¿no? Entonces,
ya el gobierno sabe que está el efecto causa de los metales pesados y lo que estamos presentando nosotros. Ujú. No sé cuál sea la situación o por qué no se coordina el gobierno con el mismo sector salud, con el mismo sector salud de aquí del estado, y echan para adelante un proyecto de salud que sea encaminado hacia la prevención por los niños y darle seguimiento a las personas que ya tienen los metales pesados en su sangre. Así es. Entonces ya la clínica debe estar operando. Si somos un estado minero, pues lo pregonan así como somos el estado minero. Sí, Pues así debe de haber un hospital para la atención. lo presumen, pero no se hacen cargo de las consecuencias, ¿no? Entonces, leíamos el comunicado que emitieron ahora por la conmemoración del 11º aniversario en Hermosillo, en un antimonumento que está instalado en Hermosillo, y resaltaban algo, ya digamos, esta afectación que les deparó este derrame de ácidos de la mina del Grupo México. Han pasado 3 presidentes, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudio Sheinbaum, que va para su primer año. ¿En todos han sentido abandono? ¿En algún momento sí se les dio alguna atención, señora Francisca García? Mira, es que con el presidente, con Enrique Peña Nieto, nunca tuvimos ningún acercamiento con autoridades. Al contrario, muy autoritarios, muy prepotentes, se puede decir, no se podía hablar con ellos. Eran como, nosotros somos los superiores y ustedes no saben nada. Uh-huh. Cuando vino Salvador, pues vino una de Estado para que se diera cuenta cómo estábamos. Secretaria de Medio Ambiente con López Obrador, ¿no? Con López Obrador. Sí. Y nosotros sentíamos que no, porque era lo mismo, repetir lo que estábamos viviendo. Y luego ya se logró que se iban a hacer muestras, pero nosotros no queríamos que fijáramos en el mismo lugar. O si en el mismo lugar, otros nuevos, porque los metales pesados no se van a quedar en el mismo sitio. Claro. O sea, esos van pasando, van cambiando conforme va saliendo el río, todo camina, pues. Y a raíz de eso se hizo un diagnóstico y donde ahí dice, reconoce la autoridad que todavía persistía el daño ambiental, que todavía había contaminación en los pozos. ¿Eso en qué año fue, señora Francisca? Eso fue en el 2023. 23. Hizo una la Semarnat demandó, pero no sabemos el avance, ¿no? En dónde va. Ahora con la administración de Claudia Sheinbaum ya tuvimos un acercamiento con Alicia Bárcena y sí, pues hablan de una clínica. No se va a construir una clínica, sino que el hospital que está en Ures lo van a hacer de segundo nivel y que va a haber un especialista y que le van a hacer estudios a todas las personas, pero no dicen cuándo, cuánto presupuesto le van a asignar, que todavía no tiene ningún presupuesto asignado, porque todos sabemos que los presupuestos apenas en diciembre y luego se aprueban y hasta enero, febrero empiezan a andar ya los recursos, ¿no? Entonces, para este año yo creo que no tenemos nada en salud. Y en las plantas potabilizadoras, pues nos acabamos de enterar que ya no las estaba operando el FEA de aquí del estado de Sonora, sino que es un particular. Un particular. Entonces, digamos en resumen, desatención de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue en la fecha que ocurrió el derrame, y posteriormente, sí, supuestamente diálogo, pero no han concretado los gobiernos de López Obrador ni ahora de Claudio Sheinbaum. De la empresa, ¿cuál ha sido la respuesta de la empresa? Porque finalmente ellos son los responsables, señora Francisca García, del Grupo México, que por cierto el dueño es Germán Larrea Mota de Velasco, el segundo hombre más rico de México, y figura entre las personas más ricas del mundo, me parece que en el lugar número 63 en la lista de Forbes. Es decir, dinero suficiente tiene este señor para hacerse cargo de las consecuencias de este derrame. Sí, qué vergüenza le debería de dar que a raíz de que nosotros los 25,000 personas que estamos padeciendo
todo lo en cuestión salud, todo lo de las pérdidas económicas, todo lo que están batallando nuestros agricultores. Y él se pregona que es el segundo hombre más rico. Y nosotros sufriendo. Y no, eso no puede ser. Y todavía él en sus litigios mete recursos y cosas para negar tus actos mal hechos que hizo en la empresa. Sí. Y ya nosotros tenemos un amparo ganado, pues no hay una sentencia a favor de las comunidades, donde dice que se tiene que reabrir el fideicomiso. Exactamente. Y no lo hacen, no sé por qué no pueden obligar a la empresa, pues porque el fideicomiso funciona con personas de gobierno, con la empresa y un especialista que nombra a la empresa y otro que nombra a gobierno, pero deben de tener mecanismos la Semarnat y Profepa Por supuesto. para obligarlos a sentar. ¿Qué atención o qué servicios les iba a brindar el fideicomiso a ustedes? ¿De salud, de Porque muestreos? eran las potabilizadoras, Exactamente. la clínica Uveas, reubicación de pozos, y creo que los daños, pero No. lo que sí era muy claro era la clínica Uveas. La clínica. Que tenían que... Y usted me corrige, pero creo que la obligación de la empresa era aportar algo así como 2,000 millones de pesos, ¿es así? Hasta 2,000 millones de pesos en la primera etapa, La primera. Pero justo en el 2007, me parece que fue cuando en el gobierno de Claudia Pavlovich llamó a todos los presidentes municipales del Río y les dijo que se iba a cerrar el fideicomiso y como que con lo que quedaba iban rehabilitando carreteras y no sé qué. Pues Así se quedó. cerró el fideicomiso. Nada más para tratar de dimensionar lo que significan 2,000 millones de pesos, podría sonar una cantidad grande para nosotros. Pero para este miserable de Germán Larrea Mota de Velasco es un pelo de gato. Tiene una fortuna de 28,600 millones de dólares, que son aproximadamente 550,000, escuche bien, 550,000 millones de pesos. Es decir, esos 2,000 millones de pesos apenas es un 0.3% de todo su patrimonio, y ni siquiera, a pesar de que no es nada para él, ni siquiera lo aporta, ¿no? No, ni tan siquiera la aporta, de perdida con las plantas y la clínica. Así es. Doña Francisca. En eso. Así es. Una duda, doña Francisca, de mi parte. Hablamos bastante sobre el impacto en la salud. Nos comentó casi de las 1,500 personas prácticamente encuestadas con impacto por metales pesados, pero solo nos recuerda también el impacto en la economía en la región, porque esto devastó obviamente la agricultura, la producción de ganado también. La economía no ha vuelto a ser la misma desde que ocurrió esto hace 11 años. Pues mira, en cuestión de la agricultura y ganadería, no se produce, si no se produce lo mismo que antes del derrame. O sea, si tuvieron una afectación. Y las tierras no están produciendo lo mismo tampoco. Y eso agrégale que no tienen agua el río, que no tenemos agua en el río. Pues menos para sembrar. Ahora nos vienen a vender los verduleros cebolla, calabacita, zanahorias, papas, frijol. Eso se cosechaba antes aquí en el río y ahora no. Oh, o sea, maíz son contados los que lo pueden dar porque se tiene que estar regando cada 8 días. Y aquí no, con trabajo si riegas una vez al mes. O sea, ¿qué planta va a durar así? No, claro, o sea, no se puede. Eso refleja el que en su momento se reconoció que este ha sido el peor desastre ambiental en la historia moderna de México, y pues todo esto refleja la realidad del impacto económico, la devastación de la producción agropecuaria y la salud de la población, ¿no? Y no conforme a eso, ese señor, aprovechándose del agua de río arriba, porque tenían un acueducto ya funcionando, porque los de Bacuachi se pusieron truchas y pararon las pipas. Y creo que ya ahora sí les quitaron la tubería y lo que es los postes de luz y todo eso, porque estaban ilegalmente, ¿no? Con insustancias. Además. Además, agréguele. Creo que están demandando la instalación de 36 plantas potabilizadoras. ¿Hay alguna que esté funcionando? Ahorita hay 6, entonces se tendrían que hacer 30. 30, en este momento hay 6.
De acuerdo. ¿Tienen programada alguna próxima reunión con autoridades, con la secretaria Bárcenas, la titular de Medio Ambiente, o con el gobierno del estado? Pues tuvimos una reunión en mayo, pero no dieron fecha para una próxima reunión, porque sí, como le digo, presentaron ese programa, pero nosotros también, los habitantes del río le estaban diciendo, pues, bueno, queremos tener un cronograma de actividades, quién va a ser el responsable de eso, de esos programas, tanto de salud como la instalación de las plantas, como el seguimiento a la clínica o al hospital, y el presupuesto, cuánto va a ser el presupuesto asignado para cada uno de estos proyectos, pero pues no ha habido respuesta todavía, ¿no? Es que esperemos tenerla y que sea positiva. Ojalá así sea. Bien, señora. Ojalá, y que todo sea con participación de la ciudadanía, Claro. porque no queremos que sea otro fideicomiso opaco o otro proyecto donde no intervenga la ciudadanía. Así es. Ojalá se cumplan sus exigencias justas, evidentemente, y que la empresa se haga responsable de estas consecuencias, pero lamentablemente han pasado 11 años y también me parece insostenible que el Estado mexicano, con toda su fuerza que ejerce muchas veces ante otros sujetos sociales, no sea capaz de sentar en el banquillo de los responsables a Germán Larrea Mota de Velasco para que se haga responsable de este desastre. Muchas gracias, señora Francisca García, por hablar con nosotros. Sí, nosotros también esperamos que la presidenta en la mañanera pues aborde el tema, ¿no? Así es. Y que obligue pues al señor Germán a cumplir con su obligación de reparar lo que él hizo. Así es. Porque cuando uno es causante de un accidente se hace responsable. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Francisca García. Gracias. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Solo recordar, fue el 6 de agosto del año 2014, se cumplió ayer, 11 años, y dato oficial, más de 22,000 pobladores resultaron afectados por este desastre ambiental. Vamos a una pausa y continuamos en Cosa Pública 2.0.